Marugan, yo soy la familiar, soy la tía de una compañera vuestra, de Carla Marugan, que está estudiando en segundo de la ESO, y entonces, bueno, pues me comentó que pues había una petición por parte de los profes, ¿no? Para dar unas charlas a los compañeros, ¿no? Pues un poco pues para ayudaros a orientaros en el futuro profesional o hablar de la experiencia que cada uno de nosotros podemos tener. Y yo como trabajo en el mundo de la formación, pues dije, bueno, pues venga, pues voy a ayudar en lo que pueda, evidentemente, porque no sé muy bien si voy a poder ayudaros en algo, pero bueno, por lo menos por intentarlo. Así que nada. Tengo 46 años, trabajo en este momento en CEU, llevo 2 años trabajando en la Fundación CEU, que no sé si sabéis que tiene varias universidades, entre ellas la Universidad CEU San Pablo, que está aquí en Madrid, y luego otra en Valencia, otra en Barcelona, y anteriormente estuve trabajando en Nebrija y también he estado trabajando en una escuela de negocios, como os digo, los últimos 8 años y llevo trabajando en el mundo de la formación. Pero hasta llegar aquí he pasado por otros trabajos que no han sido para mí tan gratificantes, pero que siempre me han aportado. Entonces, si os parece bien, os voy a contar un poco cuál es mi experiencia personal respecto a mis vivencias relacionadas con el mundo laboral y también un poco cómo ha cambiado lo que es el trabajo y los estudios y la formación de cuando yo estudiaba en el cole, en el instituto o incluso en la universidad a lo que ahora nos estamos encontrando o cómo ahora está influyendo la transformación digital en este mundo en el que vivimos. También es súper importante, creo, el cambio que ha existido en los últimos años con las redes sociales. Entonces, creo que es importante que también veamos un poquito lo que es lo que influye las redes sociales a la hora de encontrar trabajo y cómo el reclutamiento va a cambiar, la forma de seleccionar personal va a cambiar o está cambiando en esta era digital en la que nos estamos moviendo, ¿no? Entonces es un poco la visión que creo que os puede ayudar pues para tener un poco la expectativa o lo que es la visión que ahora mismo hay en el mundo exterior, ¿no? Vosotros ahora tenéis una edad en la que os encontráis, como me pasó a mí cuando estaba en el instituto, que os espera dentro de un año o dos la elección más importante de vuestra vida, que es qué quiero ser de mayor, ¿no? ¿Qué quiero estudiar? Cómo se plantea mi futuro, y la verdad es que uno es muy canijo como para decidir o como tener el suficiente raciocinio como para saber qué quiere ser, ¿no? Pero sí que es cierto que hay cosas que al final cuando te paras a pensar tienes que tener en cuenta, o al menos en mi caso fue lo que me hizo decidirme por estudiar una carrera o estudiar otra. Yo estudié aquí en Alcalá lo que es el colegio, fui al Colegio San Francisco de Asís, que es conocido por las Juanas, aquí en la calle Libreros, que ahora ya está cerrado, y luego estudié en el Instituto de Alcalá Henar. Cuando yo iba al colegio éramos solamente 20 niños en clase, y cuando decidí al instituto fui al instituto más cercano a mi casa, ¿no? Que era este, que está en Ciudad 21. Para mí eso fue un cambio súper grande, y cambiar de una clase de 20 niños a un instituto en el que había 12 aulas, pues fue un cambio súper grande en mi vida. Entonces al final la vida está llena de cambios. Seguramente muchos de vosotros que estáis ahora en el cole habéis estudiado en el cole de siempre, o a lo mejor os habéis cambiado de un cole a otro, pero estáis en un cole, en un entorno bastante amigable, ¿no? Cuando sales a un instituto en el que hay 12 clases, todo es sorprendente. Pues ese es un poco el cambio que vosotros vais a vivir cuando vayáis a la universidad, si es que vais a la universidad o a estudiar un grado medio, porque también es una elección súper buena, siempre y cuando sigáis formándoos, ¿no? Que es lo más importante que ahora mismo están demandando en la sociedad. Niños que estén formados y no solamente en estudios, sino también en valores y también en idiomas, ¿no? Como algo súper básico. Entonces, para mí fue un shock. Me imagino que a vosotros os pasará lo mismo, seguramente. Entonces, empiezas a estudiar en clases que hay más gente, empiezas a estudiar con niños y niñas. En mi caso, yo solamente iba a clase con niñas, ¿no? Entonces, estudias también con chicos, empiezas a salir. Entonces, todo te viene en una adolescencia, y al final
tienes un montón de cambios en tu vida y tampoco sabes muy bien cómo orientarte, pero llega un momento en que te pones a hacer exámenes y empiezas a tener en el instituto exámenes en los que apruebas, otros en los que no sacas tan buenas notas y en mi caso yo más o menos iba bien, pero las mates no se me daban muy bien. Entonces yo ya empecé a orientarme y a pensar que las matemáticas no iban a ser mi futuro, pero tampoco tenía mucha idea de lo que quería estudiar hasta que ya pues llega COVID y te lo tienes que plantear, ¿no? Es lo mismo que os va a pasar a vosotros cuando estéis en segundo. Tenéis que plantearos qué queréis estudiar. Habrá niños que ya sepáis, niñas que ya sepáis que vais a estudiar, pero otras personas que no lo sepáis. Lo importante es saber lo que no te gusta y también valorar lo que, desde mi punto de vista, lo que se te da bien, ¿no? Yo creo que hay personas que tienen una naturaleza innata para las mates, otra gente que evidentemente no la tiene, en mi caso yo no la tengo, aunque soy muy buena en cálculo matemático y de hecho he sido directora comercial muchos años, pero eso no quita para que a mí los algoritmos no se me den bien y una serie de ejercicios matemáticos, pero bueno, no pasa nada, tiene que haber en el mundo de todo. Hay ingenieros, hay abogados, hay médicos, hay pues de todo, ¿no? Entonces el mundo está lleno de una variedad muy sana y muy rica, ¿no? Entonces lo importante es que sepáis que nos ha pasado a todos. Hemos llegado a un momento en que tenemos que elegir y es complicado, ¿no? Lo único que sí que es importante es que sepáis que cuanto más estudiéis, más oportunidades vais a poder tener para poder tener un futuro mejor. Creo que es una de las cosas que más claro tengo de todos estos años, ¿no? Con 46 años quizás ya puedo tener este tipo de conclusiones porque aunque ahora soy muy feliz, voy a trabajar súper contenta, cuando voy a la oficina tengo unos compañeros que tienen muchas afinidades conmigo porque tenemos un grupo, somos un grupo de personas que trabajamos en un ámbito que nos gusta, pero os puedo asegurar que hasta llegar hasta aquí no ha sido un camino fácil, ¿vale? Y ha sido con mucho esfuerzo, ¿no? Pero lo que está claro es que he tenido oportunidades de tener un trabajo como el que tengo ahora gracias a que he estado estudiando toda la vida y todavía sigo estudiando. Es decir, ahora mismo yo me formo en CEU porque nos forman internamente y luego yo a nivel personal también sigo estudiando idiomas porque creo que es algo básico, ¿no? Entonces sé que es un poco rollo, jo, esta madre, fíjate lo que me cuenta, que tengo que seguir estudiando con 46 años. No, yo os cuento mi experiencia vital y luego ya vosotros haréis de vuestro futuro vuestro aliado, pero os puedo decir que al final es una necesidad en la vida, ¿no? Antes nuestros padres o la época en la que yo empecé a estudiar no había tanta gente estudiando una carrera, había más gente estudiando formación profesional, no pasa nada, o incluso que empezaban a trabajar con 16 años, ¿no? Porque en ese momento a lo mejor no era necesario. Os puedo asegurar que por la experiencia que yo he tenido en mi vida profesional, prácticamente se criba a las personas que no tienen unos estudios básicos. Os hablo de un grado medio mínimo, ¿sabes? O sea, hay personas que no pueden acceder a un puesto de trabajador, de operador, simplemente cogiendo el teléfono si no tienen mínimo unos estudios universitarios. Entonces, hoy en día es una necesidad, ¿no? El hecho de que estar formado y hay mucha competitividad en el mercado laboral precisamente por esto, ¿no? Por la necesidad de tener una formación. Hay personas que trabajan en mis equipos que están asesorando a niños que van a empezar a estudiar grados o van a estudiar posgrados, que tienen una licenciatura o un grado, que tienen un máster, que tienen 2 idiomas y que no hubieran llegado a ese puesto de trabajo si no tuvieran esa formación. Entonces, volviendo a mi experiencia vital, deciros que yo estudié en la Facultad de Derecho de aquí de Alcalá y la verdad es que en segundo de carrera, bueno, para mí la universidad fue todo un mundo. Yo no sabía lo que me iba a encontrar, me imagino que como para vosotros. Y entonces, cuando empecé a estudiar, éramos tantos que nos tuvieron que dividir entre grupo de mañana y de tarde. Y mi primer día de clase estuve sentada en la escalera toda la tarde porque no había sitio en las aulas, ¿no? Ahora tenéis la diferencia para estudiar que tenéis un montón de universidades donde elegir. Si queréis en la pública se puede estudiar en Madrid, se puede estudiar en Alcalá, si queréis en la privada podéis elegir un montón de posibilidades. Cuando yo empecé a estudiar, que fue hace muchos años, en el año 92,
os puedo asegurar que no se podía elegir tanto, ¿no? Entonces ahí también tenéis vosotros una oportunidad de poder elegir dónde estudiar y también tener en cuenta pues situaciones de cercanía o de comodidad, ¿no? De cara a vuestro futuro y a aprovechar el tiempo, ¿no? Entonces, como os decía, yo estudié Derecho, no tenía nada claro qué quería ser, pero sí que me parecía una carrera que me podía aportar un conocimiento global de la sociedad en la que vivíamos desde el punto de vista jurídico, pero también creía que era una carrera que me podía dar muchas oportunidades profesionales, ¿no? Yo no tuve una orientación, a mí nadie me orientó a qué estudiar o no, pero lo miré, comenté con compañeros, etcétera, y al final me decidí. Vosotros ahora sí vais a poder tener esa oportunidad, porque ahora en las universidades tenéis orientadores, tenéis a personas que os van a ir al cole y os van a explicar cuáles son las opciones que tenéis internet, que es maravilloso el hecho de poder hacer un Google y poder ver qué carreras se pueden estudiar, qué salidas profesionales, si yo quiero ser biólogo, qué puedo estudiar, si yo quiero ser arquitecto, qué tengo que estudiar, etcétera, ¿no? Entonces tenéis la posibilidad de utilizar internet para precisamente elegir vuestro futuro, ¿no? Que es algo que hace unos años pues evidentemente no podíamos. Entonces creo que es importante que aprovechéis esas redes, ¿no? Y ese internet para también poderos ayudar. Pero además tenéis la suerte de que podéis tener ferias en las que podéis ir, como Aula, por ejemplo, que es en febrero y que siempre todas las universidades están allí para explicaros qué oferta hay, ¿no? En el mercado, cosa que nosotros cuando estudiábamos pues no teníamos esa suerte, ¿no? Entonces, aprovechar la tecnología, por eso es que el título de la ponencia, ¿no? La formación en el siglo XXI ha cambiado tanto que al final tienes un montón de posibilidades y que a veces no sé si es mejor o peor, ¿no? Porque cuanto más posibilidades uno tiene, a veces también se hace un poco más de lío porque no sabe muy bien, ¿no? Lo que estudiar. Entonces, os quería contar, ¿no? Que cuando yo estudié Derecho, como os decía, estaba en las aulas hasta arriba de gente en primero. En segundo ya empezó la gente a no ir, ¿no? Porque empieza la gente a cambiarse de turnos, empiezan a decir me he equivocado de carrera, empieza la gente a trabajar también, ¿no? Y fue mi caso, ¿no? Yo empecé a trabajar en segundo de carrera en el verano y empecé a compatibilizar la carrera con trabajar en el McDonald's, ¿no? Que puede parecer algo que, bueno, trabajar en el McDonald's es de las cosas más duras que yo he podido hacer en mi vida, porque es súper duro trabajar y estudiar a la vez, y más estudiar una carrera. Yo necesitaba trabajar porque económicamente mi familia necesitaba que aportara pues unos ingresos en casa, y a pesar de que yo estaba estudiando becada, la verdad es que para mí fue toda una experiencia. Empecé a trabajar en verano y al final mi jefe compatibilizó mi horario de la facultad con el trabajo, y entonces estuve trabajando en McDonald's 4 años. Desde el verano de segundo de carrera terminé la carrera y luego ya los cursos de doctorado también estuve trabajando. Os puedo decir que para mí ha sido de las experiencias profesionales que más me han enriquecido, porque aparte de saber lo que es trabajar en equipo y lo duro que es el hecho de trabajar de tarde los fines de semana, por ejemplo, yo salía de trabajar los turnos que tenía de mañana a las 4 y me iba corriendo porque trabajaba ahí en el McDonald's en la plaza de Cervantes, y me iba corriendo a clase, y cuando llegaba me sentaba en clase, eran las 4:15, y llegaba un momento en que decía, uy, si ya estoy en clase, y me daba cuenta porque al final terminaba, olía hamburguesa, ¿no? O sea, me olía las manos a hamburguesa, pero tenía que estar ahí en clase, y terminaba la clase a las 8 de la tarde después de 4 o 5 horas de clase, y me quedaba en la biblioteca a estudiar, porque si no estudiaba en ese momento, por la mañana no podía estudiar porque tenía que seguir trabajando. Os digo con esto que el trabajo que tengo ahora, que para mí es pleno y que me llena, se hace también a base de esos esfuerzos, ¿no? Que tienes que hacer, de quedarte en la biblioteca cuando no te apetece ir a casa, ver un rato la tele y desconectar. Pero al final esos pequeños sacrificios los haces porque tienes menos tiempo. Muchas veces el tiempo se nos va y no nos damos cuenta en qué se ha ido, ¿no? Y quizás cuanto menos tiempo tienes, más lo sueles aprovechar y sobre todo valorar, ¿no? Entonces, en mi caso, trabajar y estudiar a la vez me supuso una valoración, ¿no? De cuál era mi tiempo libre, y de que realmente lo que hacía me valía la pena.
Terminé la carrera y empecé a trabajar en el Departamento de Derecho Civil de la Facultad de Derecho y empecé a dar clases en la facultad. Fue una experiencia súper buena porque, pero tenía mogollón de miedo. Imaginaros, con 23 años, una persona recién graduada, ¿no? O licenciada en ese momento, ahora se diría graduada, que se pone delante de 80 personas a dar una clase de Derecho Civil, ¿no? Bueno, pues al final es una experiencia vital que te da las oportunidades, ¿no? Yo saqué muy buenas notas en la carrera a pesar de estar trabajando y entonces me quedé a colaborar en el Departamento de Derecho Civil de la universidad. Entonces, al final empecé en el mundo de la formación prácticamente con 23 años, ¿no? Porque empiezas a trabajar dando clases, preparando exámenes, cuidándolos, corrigiéndolos y siendo un profe que no te pagan porque al final eres un colaborador y en ese momento no te pagaban ni nada, pero al final no todo en la vida es que te paguen, ¿no? O que esté compensado con un salario. Al final todo es la vida una experiencia vital, ¿no? Que aprovechar esas oportunidades que te hacen feliz, aunque evidentemente no lo sabes a priori, pero evidentemente todo aporta, ¿no? Y el hecho de dar clase en la universidad a mí me aportó. Pero claro, empecé a tener que buscar un trabajo que estuviera más acorde a mi formación y por una carambola del destino empecé a trabajar en una empresa de vehículos en el departamento de administración, llevando todo el tema de administración y ventas y también de seguros y de matriculaciones, ¿no? Ahí estuve unos años y luego ya me cambié al mundo de la financiación y luego ya después de ahí di el salto a la formación. Os puedo asegurar que de las cosas más gratificantes que he hecho en mi vida a nivel profesional es trabajar con personas y seleccionar personas, porque al final era responsable de alguno de los equipos, tanto de la financiera como en el mundo de la formación. Y el tema de selección de personal es un tema bastante complicado porque hay mucha gente súper capacitada, que está muy preparada y que cuando vas a trabajar en una financiera lo mínimo que te piden es unos estudios universitarios, como os he comentado. En este caso no pedíamos idiomas, pero sí que una formación y también unas competencias. La actitud de las personas se va forjando no solamente por la formación, sino también por las vivencias, ¿no? Entonces, había muchas personas con una gran formación que luego no eran muy válidas en su puesto de trabajo porque faltaba actitud y en cambio había otras personas que te recomendaban otros compañeros y que a lo mejor no tenían esa formación y sí que eran muy válidas. Pero en el fondo, chicos, siempre hay una criba. O sea, cuando alguien llega y presenta su currículum en Infojob o en Infoempleo, que son las páginas más habituales en las que uno cuelga su perfil, y ahora, como no, en LinkedIn también, hay siempre una criba en cuanto a formación. Entonces, yo os aconsejaría que tal y como está ahora mismo el mercado laboral de competitivo, siempre tengáis en cuenta eso, que es muy importante el hecho de formarse y porque la selección de personal van a tener en cuenta esa criba, ¿no? Esa criba en cuanto a la formación. Evidentemente uno cuando elige la carrera no sabe lo que se va a encontrar en el mercado laboral. Fijaros ahora con todo el tema del confinamiento, ahora mismo hay un montón de personas que necesitan todo el tema de redes, transformación digital y no hay personal suficiente para cubrir muchas de las demandas de los puestos de trabajo. Entonces nos estamos moviendo ahora en un cambio en la era digital que ya viene dándose de los últimos años, pero que ahora evidentemente está más que nunca en boga porque también debido a esta pandemia pues evidentemente ha habido estos cambios, ¿no? Esto no se esperaba hace unos años, pero sí se veía ese cambio de tendencia. Pensad una cosa, cuando yo estudiaba en la universidad cogíamos los apuntes a mano, ¿de acuerdo? Y, y nosotros no teníamos ordenador, o sea, teníamos el PC, el Spectrum 74, o sea, que eso era para jugar al Arkanoid y poco más, ¿no? No se podía prácticamente hacer, no era un procesador de textos, ¿no? Entonces yo me compré una máquina Olivetti y entonces iba pasando los apuntes y grabábamos las clases con una grabadora. Os hablo de que yo estudié del año 92 al año 97. Ahora
Todas las aulas están digitalizadas, prácticamente los apuntes no se toman, lo que se hace es que se cuelgan la mayoría de los contenidos de forma virtual o se mandan por correo y no tienes que ni coger apuntes, ¿no? Tienes que leer o la forma de estudiar que cada una imparta, ¿no? Pero han cambiado mucho las cosas, ¿no? Entonces, antes, como os digo, cogía los apuntes, los pasaba a máquina y luego los escuchaba en casa con la grabadora porque había cosas que de mis apuntes los podía entender, ¿no? Estaba permitido grabar la voz de los profes y evidentemente lo hacíamos así. Ahora todo ha cambiado, ¿sabes? La tecnología hace que tengamos muchas más facilidades, ¿no? A la hora de estudiar o a la hora de formarnos incluso, ¿no? Porque no solamente existe la formación presencial, también existe la formación online, ¿no? Entonces, tenemos que aprovechar esa oportunidad, ¿no? Yo, en mi caso, el tema de pasar apuntes era toda una necesidad, porque yo tengo una letra horrorosa y entonces si no pasaba los apuntes a limpio era como que era imposible estudiarlos, ¿no? Entonces, la verdad es que coges ejercicio a la hora de practicar la máquina y al final pues te viene bien porque al pasarlos a limpio tú vas recordando, ¿no? Pero sí que es cierto que esto, que parece que es muy lejano, ¿sabes? No es tan lejano en otros países, ¿no? Que no están tan desarrollados. Nosotros ahora aquí en España, vosotros estáis ahora viendo esta ponencia por internet, tenéis vuestro wifi en casa, tenéis vuestras... vuestro iPad, vuestro iPhone o teléfonos o ordenadores, pero hay personas que están en países de ahora mismo que no tienen esas posibilidades. Mira, me gustaría enseñaros una foto, es una foto real de una escuela en Uganda, ¿de acuerdo? Fijaros, no sé si lo podéis ver, ¿vale? Pero os puedo enseñar, uy, perdonad, pues enseño el Clash Royale, es que me gusta mucho jugar al Clash Royale. Mirar, esta es una escuela en Uganda, ¿de acuerdo? Esta foto está tomada hace 9 años, es una foto real que tomó mi marido porque estuvo de misión internacional allí. Los niños en Uganda, ¿vale? Es una foto, como os digo, de hace apenas 9 años. No tienen mesas para estudiar, no tienen pantallas digitales y no tienen ni lápices, ¿vale? O sea, estamos hablando de que estos niños están estudiando ahora mismo, no lo sé, pero vamos, esta foto, como os digo, tiene 9 años y tienen una pantalla, o sea, no tienen ninguna pantalla digital, pero es que ni siquiera tienen un iPad, ni siquiera tienen un lápiz, ¿vale? Entonces, esta foto es real, como os digo, y mirar cómo van a clase. Van con estos libritos que eran como los cuadernos rubios de cuando nosotros éramos canijos, pues al menos yo los he tenido, creo que vosotros también, y estos son todos los libros que ellos tienen. Todas las clases que se dan allí son clases que se hablan, pero no se pueden tomar apuntes. Esto es en una escuela. Y eso es en Kampala, que es la capital, ¿vale? Pero fijaros, esta foto es de una escuela en un pueblo. También estaba mi marido, lo siento, pero es que no tenía otra foto para poderos enseñar. Aquí es donde dan las clases, en una clase en la que hay un banco, pero no se puede escribir. ¿Por qué os enseño esta foto? Porque creo que tenemos la suerte de vivir en Europa, en España en concreto, y que tenemos muchas más posibilidades de tener un futuro mejor. Entonces creo que es importante que lo aprovechemos, que valoremos lo importante que es lo que tenemos, ¿no? Que es la tecnología y que también son los medios que tenemos a nuestro alcance para poder tener un futuro mejor. Entonces me apetecía enseñaros esa foto porque a pesar de que yo hable de un pasado vivido por mí, ¿no? Por mi experiencia, que sepáis que hay otros niños que no tienen las mismas posibilidades que podáis tener vosotros o que pueden tener mis hijos de levantarse, ponerse la play, ponerse a jugar, ¿no? Y que no tienen ni siquiera un lápiz con el que escribir. Entonces creo que tenemos que valorar lo que tenemos y poder aprovecharlo, ¿vale? Esas mejores oportunidades que vamos a poder tener las tenemos que aprovechar porque a lo largo de la vida vamos a poder tener tener que tomar decisiones y que esas decisiones sean pensadas y que tengamos esa oportunidad por el hecho de seguir estudiando, ¿no? Otra de las cosas que os quería contar era el tema del reclutamiento
y las redes sociales, etcétera. Estoy convencida de que todos vosotros, si no es todos, prácticamente la mayoría, estáis en alguna red social. En Instagram, en TikTok, en Twitter, etcétera, ¿no? Está fenomenal. Las redes sociales hoy en día están ahí y hay que usarlas y hay que verlas y hay que aprender de ellas. Pero es muy importante que sepáis que ni todo lo que veis, que seguramente esto ya lo han contado vuestros padres, vuestros amigos, todo lo que veis no es real. Hay muchas cosas en las redes sociales que están maquilladas, por así decirlo, y hay otras veces, ¿sabes?, que se producen situaciones incómodas en las redes sociales porque no se conocemos o no tenemos un uso, sobre todo los adolescentes, que no tienen una formación en relación a las redes sociales de cómo usarlas o cómo no, ¿vale? Yo no voy a entrar a eso, creo que es normal que estemos en las redes sociales. Yo misma estoy en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, etcétera. Y además lo hago porque me gusta y por mi trabajo, porque tengo que estar, tengo que conocer, etcétera, ¿vale? Pero quiero que tengáis en cuenta una cosa, pues si acaso a lo mejor no sois conscientes, ¿vale? Y es que lo que publicáis en redes se queda para siempre, ¿vale? Es lo que se llama la huella digital. Entonces es súper importante que sepáis que cuando alguien hace un reclutamiento de personal, busca en redes sociales. ¿De acuerdo? Entonces yo misma lo he hecho cuando he seleccionado a personas en la universidad o en la escuela de negocios en la que he trabajado, porque es importante ver qué dicen o cómo apareces en las redes sociales porque te da información de la persona. ¿De acuerdo? Entonces, aunque vosotros todavía seáis unos adolescentes y no tengáis todavía la mayoría de edad y ni estéis pensando en el trabajo, pensad que todo lo que publicáis en redes puede ser positivo, porque evidentemente sean cosas buenas, pero una foto inapropiada o salir en fotos de fiesta, en redes sociales y tal, si no tenéis privatizados lo que son las redes, os puede perjudicar en vuestro futuro. Es súper importante. Es lo que se llama hoy en día la huella digital. Y entonces aparece información nuestra en todos los rastreadores de Internet que pueden hacer que pueden hacer, perdón, esta información vuestra puede hacer que os rechacen o si ni siquiera os seleccionen en un puesto de trabajo. Es así, o sea, al final tú manejas tu información, tú manejas tu marca personal y tu marca personal está en redes. Hay muchas cosas que os podría aconsejar de redes sociales porque yo la verdad es que tengo bastante conocimiento de ello y solamente os digo que lo que publiquéis sean cosas que tengáis en cuenta que luego, ¿vale?, se puede rastrear, ¿vale? Entonces está fenomenal que se publiquen fotos con amigos, etcétera, pero siempre dentro del decoro, más que nada porque si no luego a nivel profesional os podría afectar bastante, inclusive se podría llegar al caso en el que os pudieran ni siquiera seleccionar en un puesto de trabajo en función de lo que vosotros publiquéis en las redes. Tenerlo muy en cuenta porque creo que es algo que es importante que tengáis presente, ¿no? Que aunque tengáis 14, 15 años, es algo importante porque no desaparece nunca, ¿vale?, de Internet. Entonces, da igual, aunque lo tengáis privatizado, al final sabéis que cambian las reglas de privatización y puede ser pues, que os afecte en un futuro de forma negativa. Y también es importante que os pongáis al día en las tecnologías, ¿de acuerdo? Con independencia de lo que estudiéis, que siempre estéis leyendo cosas en Internet que os aporten sobre la tecnología, porque es una de las cosas que va cambiando mucho más rápido y que todas las personas hoy en día que están en las redes deben de saber, ¿no?, para poderse adaptar a esos conocimientos, aunque tengáis 15 años, da igual, es algo que os va a aportar en un futuro y que cuando lleguéis a la universidad sepáis utilizar un ordenador perfectamente, sepáis cómo conectaros, sepáis utilizar todos los medios tecnológicos que están a vuestro alcance, porque no nos engañemos, hoy en día la tecnología es la piedra angular de toda la formación. Mirad, nosotros en CEU ahora con todo lo de la pandemia hemos cambiado la forma de impartir clases, entonces ahora
va a haber clases presenciales para la mitad de los grupos y la otra mitad van a estar en casa. Van a tener que tener los medios en casa, está claro, pero van a tener la mayor tecnología, van a ser como si fueran a clase, pero para eso también nosotros tenemos que estar formados en cómo poder acceder a esa formación y a esa información. Otra de las cosas que os quería contar respecto a los cambios, ¿no?, que hay ahora en los estudios y que antes no me he dado cuenta de contaros, es el tema de las prácticas, ¿no?, de cómo os preparan en la universidad para el mercado laboral. Es súper importante que sepáis que antes, cuando nosotros estudiábamos, todo era teoría. Teoría, teoría, teoría. Te estudiabas unos tochos que no veas y al final terminabas con la cabeza que te echaba humo de tanta teoría, 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 ¿no? Ahora tenéis la suerte de que se os forman también en competencias ¿para qué? Pues para que cuando vayáis a una empresa ya tengáis el conocimiento práctico sobre lo que estáis estudiando. Es una pasada ver cómo, porque yo lo he visto en primera persona, cómo los niños que están estudiando comunicación o periodismo hacen sus propios programas de radio, de prácticas en la universidad, cómo hacen un programa de televisión, porque están los platós de televisión en la universidad, al menos en la mía, donde yo estoy trabajando, ¿no? Entonces, tened en cuenta eso a la hora de estudiar, elegir un sitio donde podáis poner en práctica vuestros conocimientos, porque os va a ayudar a tener un conocimiento mayor. Yo, una de las cosas que más me frustraba cuando terminé la carrera es que decía, jope, es que yo ahora ya he estudiado Derecho Financiero y he estudiado Economía y no tengo ni idea de hacer una renta, por ejemplo, ¿no? O sea, tenías que formarte aparte para poder tener un conocimiento práctico de lo que es hacer la creación de la renta, algo que puede parecer tan básico, pero que realmente o lo sabes hacer o no lo sabes hacer. O sea, realmente te tienen que enseñar a hacerlo, ¿no? Bueno, pues la suerte que tenéis ahora vosotros es que podéis elegir lugares donde estudiar, donde podéis poner en práctica. De hecho, hay programas de prácticas incluidos en los créditos de vuestras universidades para poder estudiar en un sitio en el que luego podáis practicar y que cuando lleguéis a una empresa, pues evidentemente no solo tengáis el conocimiento, sino también hayáis practicado sobre lo que vais a trabajar. Eso no os podéis ni imaginar lo importante que es y lo que os va a aportar en vuestra experiencia profesional. No vais a ir a ciegas en una empresa y vais a poder tener ese conocimiento, ¿vale? Os hablo de un plato de televisión como os hablo hacer experimentos en el laboratorio o inclusive si estudiáis enfermería, química, o sea, medicina o odontología, hacer prácticas reales, ¿sabes?, en los laboratorios, ¿no? Entonces, que sepáis que eso es una cosa muy importante que ahora tenemos la suerte de contar con ello, ¿no? Entonces, es súper importante que también sepáis que si tenéis claro qué queréis estudiar, luchéis por ello, ¿no? Yo estoy en contacto con muchos niños que están queriendo entrar a estudiar en la universidad y les oigo, ¿no? Cuando vienen a hacer las entrevistas con los docentes, ¿no?, que tienen una vocación, que ya desde niños quieren ser o médicos o arquitectos y les oyes hablar y es una maravilla. Que sepáis que no todo el mundo lo tiene claro, pero hay personas que sí. Entonces, no hay nada más bonito que levantarte por la mañana e ir a un trabajo en el que sea un trabajo en el que te gratifique y que te haga feliz. Porque, jope, no nos engañemos, al final en el trabajo estamos la mayoría del día. Nos levantamos, vamos a trabajar y cuando volvemos ya es de tarde, noche. Entonces, al final, donde más tiempo pasas es en el trabajo. Por tanto, la elección de nuestros estudios siempre tiene que ir acorde a esta mentalidad, ¿no? Si tengo esa formación, seguramente tengo la oportunidad de tener un trabajo mejor y, por tanto, o el trabajo que busco y que quiero, ¿no? Que eso es súper importante. Además, es que también hay muchas becas, ¿no?, que podéis conseguir si tenéis buenos expedientes. Por tanto, en el fondo, si estudiáis desde ya, podéis intentar optar a este tipo de estudios que os pueden enriquecer en vuestro futuro.
yo os puedo asegurar que, aunque ahora estoy muy feliz, el camino no ha sido fácil, porque al final el llegar hasta aquí ha sido por una serie de cambios vitales, ¿no? Que vas cambiando, vas viendo oportunidades y vas buscándote un futuro mejor. Pero siempre al final llegas por tu experiencia, ya no sea no solamente profesional, sino también por tus estudios mínimos. Al final, el seguir estudiando y el seguir trabajando duro día a día hace que hoy en día pues pueda tener un trabajo que te llene, que puedas tener buenas vacaciones, una buena vida, y eso se hace no sin esfuerzo. Seguramente vuestros padres os lo digan. Yo también soy madre y se lo digo a mis hijos y muchas veces no me hacen caso, pero porque al final es verdad que cuando uno tiene 15 años no hace caso a los mayores, dice, va, qué pesados estos. Pero es cierto que al final, como no aprovechemos el tiempo y aprovechemos las oportunidades, el tiempo se pasa y las oportunidades también. Entonces, al final podemos quedarnos en un trabajo mediocre o al final sin que nos guste y estar un poco amargados, ¿no? Porque no tenemos algo que nos llene en la vida. Así que, y por mi parte, en principio es lo que os puedo contar. Más o menos he hablado de todos los puntos que quería. Podría contaros muchas más cosas a nivel personal, pero creo que a lo mejor es mejor que vosotros, si tenéis alguna pregunta en la que os pueda ayudar, pues adelante, encantada de poderla responder. Espero no haberos aburrido mucho. Jope, Alicia, qué Que, bien. que, Muchísimas gracias. de nada, Jope. de nada, de Muy nada. bien, muy bien. Pues mira, les pedí al principio de la clase Sí, que no utilizaran el chat sí, porque lo que se hacía ayer es que iban colgando las preguntas. Hay un sí, momento en el que la retahíla de preguntas era tal que la sí, cosa se disparó. Entonces, sí, solamente hay sí, en el chat, solamente tienes una pregunta, pero porque yo le he sí, pedido, ¿eh? O sea, sí, está hecha adrede. Que sí, la pregunta Javier Quintero es un alumno de tercero de la ESO, que va a sí. pasar a cuarto de la ESO. Ujú. Y nos pregunta, o sea, en líneas generales es, cuanto más estudios, más Sí, futuro tienes. sí. Pero a lo mejor si tienes muchos estudios, porque no quieres tener un buen futuro. De todas maneras, Javi, si quieres, desmuteate y le preguntas directamente a Sí, Alicia y ya está. Es mucho más fácil, sí. ¿vale? Vale, fenomenal. Adelante, Javier, te escucho. No, que era lo mismo que Uy, ha dicho mi te escucho un poquito mal, Javi, disculpa. sí, es que tienes por el otro canal la otra conferencia, entonces se te está metiendo el audio de la otra conferencia, Javi. A ver, Ahora sí, Javi. Ahora sí, Javi. eh, es lo que dice Mario, que Sí. si cuanto más estudios tengas, mejor futuro, pero si por ejemplo tienes muchos estudios, pero no quieres tener un futuro pues mucho mejor, pues no sé. No he entendido tu pregunta, Javier, discúlpame, porque es que se te ha acoplado la voz con otro ruido y no te he escuchado. Tú me quieres decir que puedes tener muchos estudios, pero eso no te asegura un futuro mejor. ¿Esa es tu pregunta? O Sí. esa es una afirmación tuya, ¿no? Que tú piensas que no, ¿no? ¿O es así? No sé, yo diría que es así. O sea, Sí. A ver, yo te cuento, ¿vale? Yo te cuento por mi experiencia, ¿sabes? Yo no te digo que te hagas dos carreras, dos máster y entonces ya empieces a buscar trabajo, ¿vale? Porque entonces a lo mejor se te pasa la oportunidad por tu edad, ¿no? Al final, más o menos es todo esto depende de tú estudias, tienes una carrera, estudias un grado, por ejemplo, ¿vale? Y accedes a un puesto de trabajo que normalmente no va a ser el ideal, no va a ser el puesto de trabajo de tu vida, pero vas a empezar en el mundo laboral y en función de ya ese trabajo tienes que seguir formándote. ¿Por qué? Porque así vas a poder aspirar a un trabajo mejor. Pasa mucho en las empresas. Las empresas te seleccionan en un puesto de trabajo que no es a lo mejor al que tú tienes ese aspiracional, pero luego ya cuando vas trabajando vas viendo si ese trabajo te gusta y te vas formando y te vas haciendo un máster o haciendo formaciones internas incluso de la propia empresa para seguir progresando, ¿no? Dentro de esa empresa. Yo lo único que os quiero trasladar con esta ponencia es que tienes que seguir formándote, que tienes que tener unos estudios de base, ¿vale? Para poder aspirar a un puesto de trabajo y luego ya, una vez que lo tienes,
seguir formándote en lo que te gusta, ya sea para desarrollarte en esa empresa o ir complementando esos estudios o si no solamente por actualizarlos, ¿vale? Te puedo asegurar, Javier, que si tú tienes unos estudios mínimos que sean adecuados, te puedo asegurar que vas a tener más oportunidades profesionales porque las empresas que reclutan necesitan que tengas una formación mínima. ¿Vale? O sea, evidentemente, según a los puestos de trabajo a lo que tú quieras aspirar. Es como si tú quieres ser electricista, pues tendrás que estudiar la rama de electricidad, no puedes estudiar otra cosa si quieres esa profesión, ¿no? Entonces, evidentemente, los estudios deben de ir acorde a lo que tú quieres ser en la vida o al menos aspirar en la vida. Es lo único que yo, por mi experiencia, he visto, ¿vale? Y os puedo comentar a título personal. Como os digo, siempre con un criterio personal que puede estar equivocado, pero que por lo menos os lo cuento porque es lo que yo he vivido en primera persona, ya sea en mi experiencia cuando me han seleccionado a mí o cuando he tenido que seleccionar a otras personas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso os lo he planteado en esta línea. Pregunta Iciar, que hasta qué Y hace una punto... pregunta muy interesante, porque Sí. ellos se creen que postear cualquier cosa mola. Sí. Y ahí nos quedamos. Y como tú has dicho durante tu intervención, Sí. una de las primeras cribas que se hacen es se tira de fuentes abiertas, como se dice. Sí, Te vas a señor. Facebook, Instagram, Twitter, todo eso. Sí. Y ahí es donde ves iniciar muy inteligentemente, pero ¿hasta qué punto pueden llegar a...? Pues hasta qué punto, hasta que no te seleccionen. Porque al final estamos en un mercado libre, Iciar, y ante una misma oportunidad profesional, tú tienes dos currículum delante de dos personas que tienen la misma formación, más o menos, que tienen más o menos las mismas características en su currículum, al menos que muestran su currículum. Tú haces un Google, haces una búsqueda en redes y puedes ver algo que tú a nivel personal, como seleccionador, como reclutador, no te convenza de cara a la institución a la que tú quieres entrar. Entonces, evidentemente, te puede afectar muy negativamente. También positivamente, Iciar. Yo solo he dicho que las redes sociales lo que hacen es que se queda siempre ahí. O sea, evidentemente haces un rastreo y ves tú lo que tú hayas publicado, tus fotos, comentarios, etcétera, se puede ver. Y hay además personas que se dedican a eso, ¿sabes? A rastrear la información personal para reclutar. Entonces, te puede afectar a tu futuro profesional positivamente porque lo que tú publicas es bueno, bonito y en relación a al puesto que tú estás aspirando, o negativamente, ¿vale? Entonces, ¿de qué depende? Del criterio tanto personal como profesional o de la empresa a la que tú quieras acceder. Perfecto. Y si alguien más quiere hacer una pregunta, como nos quedan 10 minutitos, o nos desmuteamos o la posteamos, como vosotros queráis. Pues decirme si queréis. Mirad, mientras os lo pensáis, os puedo decir por experiencia que el padre de un alumno del colegio es piloto en la línea Qatar Airways, es una de las aerolíneas más prestigiosas del mundo. Los pilotos son los mejores pagados. Yo creo que son los mejores del planeta. Un compañero suyo, en el proceso de selección, vieron que había colgado una foto con un comentario que simplemente no gustó y perdió el puesto de trabajo. Sí. Hasta ese punto se llegan. Es una realidad, o sea, de verdad que no os estoy exagerando con ello, ¿de acuerdo? O sea, de hecho, si buscáis relaciones en Internet en relación a la marca personal, vais a ver que una de las cosas que dicen es precisamente eso, cuidar la imagen en redes. Por ejemplo, súper importante, ahora a lo mejor vosotros no lo veis con esta expectativa porque eso todavía sois muy pequeños, pero con un poco más de tiempo, todas las redes sociales deben de tener la misma imagen. Por ejemplo, si tú pones, no puedes poner la misma imagen en una foto en Instagram que una foto en LinkedIn. ¿Por qué? Porque LinkedIn es la red profesional por excelencia. Entonces en LinkedIn tú tienes que poner una foto profesional, pero eso sí, que no poner comentarios inapropiados, etcétera, en Internet en general. O sea, no os hablo en ninguna red en concreto, porque es que al hacer una búsqueda por vuestro nombre, hay muchos rastreadores que inclusive
utilizando el nick, o sea, sin necesidad de poner vuestro nombre, podrían llegar a vuestros comentarios. Entonces, esto no es una forma de meter miedo, por Dios, ni mucho menos. Yo solamente quiero que sepáis que al final da igual que tengáis 15 años ahora, cuando busquéis trabajo con 20, 20 y tantos, esa información que habéis puesto en Internet os puede beneficiar o os puede perjudicar en función de lo que hayáis publicado. Perfecto. Pues si no hay ninguna pregunta, que parece ser que no, porque en el chat no hay nada y Vale. nadie está desmuteado, pues Alicia, solamente darte las gracias en nombre de todos nosotros.